Bueno, ahora sí ya estamos conectados en el conversatorio del lunes, que es el martes hoy día, porque ah, acabo de llegar ayer en la noche. Eh, pero bueno, eh, creo que ya estamos conectados, mi hermano. La verdad, por el otro sistema es más fácil verlo, pero por aquí pareciera que ya estamos en línea, ¿no? Aquí ya Sí, estamos ya estamos conectados. conectados. Sí, aquí Ya dice. estamos conectados. Súper, ya. Sí, pues mi hermano, ayer creo que llegamos después de las 12 de la noche. Fue, nos demoramos bastante en la frontera, en el cruce, ahí en la aduana de los Libertadores, porque, escucha, mucho que hacer y como yo venía en un auto de otro país, que no tiene el convenio que tiene Argentina con Chile, entonces tuve que hacer un papel diferente. No Mm, conocían no tenía mucha claridad de lo que tenía que hacer, así que me tardé bastante ahí. Y había muchísimos autos también, entonces estuvimos varias horas en la aduana ahí de los Libertadores para pasar. Y ya después tuvimos que bajar, pero era de noche, así que no sé si tú conoces, yo no conocía, ¿no? Pero la bajada en la noche es peligrosa complicado. porque no, es complicado, no hay señal, la calle está sin demarcación, no hay pintura en la calle, así que veníamos detrás de otros autos que iban adelante de nosotros para, para no caer en algún agujero, porque era una boca de lobo así, oscurísimo. Ah, y tuvimos que bajar, no sé, como 30, creo que son como 30, eh, ¿cómo se llama? Vueltas, ¿no? 30 vueltas hasta abajo, no hasta abajo, sino que hasta donde terminan las vueltas y después de ahí como hora y media de viaje de nuevo para bajar a los Andes, llegar a Santiago. Entonces no llegábamos nunca, era una cosa Era eterna. larguísima. Pero gracias a Dios llegamos anoche, después de las 12 de la noche, mis suegros nos estaban esperando, así que ya hicimos patria. Y pucha, hermano, 4 días, pero bien, ¿no? La pasamos bien. Vimos incluso el partido de Argentina en Argentina, Ah, ro- ya, qué genial. rodeado de argentinos, y Ya, fue súper emocionante porque realmente los argentinos sienten esa pasión por el fútbol, pero en todos lados, los servicentros que le llamamos acá, o la estación de servicio que le llaman por allá, estaban llenos los salones de argentinos mirando los partidos con su esposa, los niños, y sufrían cada cosa que le pasaba a los jugadores, en realidad. que fue tan denso, pues, hasta el último. Claro. Así que fue súper especial, ¿no? Estar ahí. Pero, y conocimos muchos lugares, realmente quedamos impresionados de todo, ¿no? Creo que recorrimos como 3.000 kilómetros, no he sacado la cuenta desde la casa de nosotros hasta aquí. Creo que son un poco más de 3.000 kilómetros incluso en el auto, ¿no? Pero, pucha, fantástico. ¿Qué Bien, decían bien. los niños? No estaban contentos, durmieron bastante en el viaje, y también hacíamos paradas, ¿no? Paramos en varios lugares. Tuvimos que alojar en por lo menos 3 o 4 lugares donde veníamos, porque en realidad si no hubiéramos venido de una vez, llegábamos en un día y medio, ¿no? Pero no se podía, pues, ¿no? Que no puede llegar de tirón, Claro, tienen que descansar, tienen que parar. claro. Así que, no, pero fue súper entretenido. Así que fue una experiencia interesante. Ya de vuelta conocemos el camino, ¿no? Ahí te contaré todo lo que pasamos porque nos divertimos mucho. Pasamos por una calle donde los pájaros eran kamikaze, se tiraban al auto y Chocaban con el auto. sí, sí, era muy impresionante. Íbamos pasando por la calle y montones de pájaros por los lados
y a medida que avanzamos se levantaban los pájaros, obviamente, y algunos se tiraban al auto y, pucha, era toda una locura. Ah, subimos una autopista desde La Rioja, me parece que se llama en Argentina, hasta San Juan, que es como el paso antes de Mendoza. Pero era una carretera, mi hermano, interminable. La cosa, como es camino a montaña y tienen esos surcos para que pase el agua del deshielo, era así el camino, ¿no? Hacia arriba, pero así, ahí y después bajaba, así, 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 como 30 minutos, 40 minutos así. Subíamos, 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 subíamos. Y no llegamos nunca a la parte de arriba. Hasta que llegamos arriba y se nos hizo noche y después camino parejo y no terminaba el camino, no llegamos nunca a la ciudad de San Juan. Así que fue interesante. Una buena aventura. Yo te decía eso, que va a ser una Sí, aventura inolvidable para todos, pero para los niños sobre todo. no, claro, sí, 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 fue súper especial. Ahora ya están descansando ellos, yo me levanté un poquito. Aquí todavía estoy así como con sueño porque todo el viaje, pero, pero no, igual quería conectarme para poder charlar contigo y con los que nos ven aquí, pues, ¿no? Así que animado también de eso. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos en Chile. Cambió el acento. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos de esto? Porque la semana pasada, cuando hablábamos del perdón, Víctor también nos mencionaba que le gustaría que conversáramos un poco sobre este tema de la crítica, básicamente, ¿no? Del juicio que las personas hacen sobre otros y básicamente sin tener cuidado. Eh, entonces, eso creo que sería bueno abordarlo un poquitito ahora. No sé qué te parece. Saludamos también a los que están conectados en Facebook. Sarita, hola Sara, ¿cómo estás? También a Mónica, se conectó, nos está viendo y sé que Lisette está aquí con nosotros también en la sala. Eh, Así que buenísimo, no sé, tal vez Lisette se quiere incorporar y charlar con nosotros también, está bienvenida. Eh, pero eso, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo están? Por acá todo tranquilo, ya preparándonos para Navidad. Qué bien. Sin mucho que contar. Bueno, el domingo vimos el partido de Argentina-Francia, pero el domingo fue nombramiento de acá, lo que te había contado. Sí. Entonces estábamos en la parcela, pero lo bueno es que fue una hora donde pudimos estar, ya había terminado el servicio, fue todo Ajá. muy bonito. Y después los hermanos estaban muy eufóricos, que habían barra para los dos lados. Pero yo quería que ganara Argentina. Qué bueno. Sí, fue un partidazo, ¿no? Sufrimos nosotros. Te cuento que vimos el primer tiempo en la estación de servicio ahí en Catamarga, creo que se llama donde andábamos. Y después ya tomamos ruta porque si no se nos hacía muy tarde. Y bueno, de camino escuchamos la radio, íbamos escuchando la radio. Y ya al final, casi al final del partido, escuchábamos al comentarista argentino, obviamente. Oiga, mi hermano, pero ese hombre nos hizo llorar. Íbamos, la Pati y yo, tragando las lágrimas porque cómo hablaba. Y al final, cuando ya el último penal selló el partido, el hombre gritó y lloró. Y nosotros con la Pati íbamos todos emocionados también porque el sentimiento bueno, que tienen ellos era fuertísimo para expresar todo lo que estaban sintiendo. Así que, wow, eh, fue especial, fue bien especial. Así que interesante todo eso. Pero felicidades también bueno, por los nombramientos y porque ya tienen ancianos y diáconos, ¿no? Eso fue lo que nombraron. Qué bueno, me alegro, ¿no? Dos ancianos y un diácono. Qué bueno, me alegro mucho. Es una alegría. Nosotros también tuvimos, antes de salir, prácticamente un miércoles antes también tuvimos nombramientos
y gracias a Dios pudimos hacerlo porque habíamos estado en bloqueos, había paro allá en Santa Cruz y tuvimos que cambiar las fechas, pero gracias a Dios funcionó y pudimos también tener nombramientos de ancianos y evangelistas. Así que fue súper, súper emocionante. Me alegro mucho por ustedes. Gracias. Igual felicidades también allá. Gracias, sí, los hermanos están animados también. Pero bueno, ¿qué tal? Entonces charlamos sobre eso, ¿te parece? Sí, sobre la crítica. Sí, básicamente la crítica. Ese es el tema, ¿no? Y déjame buscar eh, esa escritura, porque hay una escritura que seguramente todos conocen, que está ahí en Mateo, ¿no? Que habla acerca de este emitir juicio, ¿no? De emitir el juicio. Quiero leerla desde la Reina Valera y así, bueno, tú te identificas bastante con la Reina Valera, ¿no? La vez pasada hablábamos del trasfondo que tenemos religioso. Pero bueno, lo voy a leer y vamos charlando. Dice así, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que esta escritura es tremenda, ¿no? Y bueno, es parte del Sermón del Monte. Yo declaro aquí ante ti, ante Dios y todos que el Sermón del Monte es mi parte favorita de la Biblia. Es tremendo y me gusta mucho. He pasado años leyéndola y cada vez que lo leo sigo tratando de entender todo lo que dice porque cada vez veo cosas distintas. Pero me encanta, sobre todo esto. Y, y bueno, no sé si te ha pasado, pero tú que predicas también sobre estos pasajes, cada vez que lo leo voy imaginándome nuevamente esa figura, ¿no? de Jesús diciéndole, oye, ¿por qué no te quitas la viga que tenés en el ojo? Y me imagino un tipo con tremenda viga, pues no, una cosa absurda realmente ver una Sí, tremenda cosa en el ojo, ¿no? es un absurdo Para, ese. claro, para poder mirar realmente lo que le pasa al otro y, y eso es interesante. Sí, yo leía que parte de del Sermón del Monte también me encanta. Eh, es parte del humor de Jesús también. Jesús ¿Así? también enseñaba con humor. Claro, que estuve buscando hace años atrás escrituras sobre el humor de Jesús, porque en mi concepto donde yo me crié, se enseñaba que el reírse mucho era señal de de poca espiritualidad. Entonces, mientras menos tú te reías, eras más consagrado. Mientras más te reías, eras más liviano, menos temor de Dios tenías en tu vida. Wow, mira. Entonces, y cuando llegué a ser como discípulo, también parte de lo que arrastraba era como, pero me caía mal la gente que se reía mucho, porque lo encontraba poco espiritual, tenía esas raíces. Me di cuenta que Jesús también tenía humor, y esto es parte del humor judío de Jesús, pero no por Mm, eso no es serio. Él está siendo serio, claro. lo que está poniendo es un gran ejemplo, Ajá. pero la figura, la imagen, el modo que escoge la imagen es obviamente que es algo absurdo, es algo que nadie lo va a ver, es como no sé, es como que cuando habla de viga es como esas vigas que mantienen la casa. Se supone Ajá. que se construye una pared acá, y había una viga al medio. Y en base a Mm, eso se ponía el techo. Una viga ajá. grande, gruesa, era como esas vigas del tren. Que Mm, son, wow. entonces, es como, ¿cuándo va a caer una viga en el ojo? No cae una viga en el ojo. Eh, ¿entiendes? Pero lo que está haciendo Jesús está haciendo una hipérbole, una exageración, Exacto. porque de alguna forma tenemos que entender lo que él está tratando de decir. Claro. Y el punto es ese, como, oye, tú te fijas por el detalle, mira, a ver, una pequeña astillita en el ojo ajeno, pero tú Mm, no ves el tremendo tronco que tienes en tu ojo.
Yo encuentro que es Ajá, genial esta forma de expresar de Jesús. sí, 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 a mí me parece tremendo porque esa capacidad que Jesús tenía también para expresar las ideas, pero al mismo tiempo no solo expresar una idea que uno puede considerar irónica, ¿no? Sino que además para llamar la atención al corazón de la gente, porque fíjate que usa la palabra hipócrita, ¿no? Y generalmente llamaba hipócrita a todos estos religiosos que en ese tiempo predicaban o hablaban algo, y lo estoy trayendo como a nuestro contexto, ¿no? Como que predican algo, pero en el fondo viven algo distinto también, no tienen una imagen externa de algo que realmente no viven por dentro. Y para ellos, también estudiando un poquitito acerca de estos personajes, obviamente eran muy respetados dentro de la comunidad, ¿no? Sobre todo los fariseos, los maestros de la ley o los doctores, en la ley eran muy respetados, pero eh, para Dios era clarito que esta gente realmente no vivía lo que decía, pues no tenían una imagen, pero no era lo que realmente estaba pasando con su corazón. Y dice, oye, oye, quítate esa tremenda cosa que te tapa la vista para poder mirar realmente lo que pasa con el otro. Y fíjate que yo personalmente, y esto lo he hablado con la iglesia, lo hablo con la gente cuando predico, cuando hablo, yo creo que en algunas veces he sido un hipócrita también. O sea, esta cosa de simplemente ponerse uno como ejemplo y decir, tú eres hipócrita y yo no, no entra. A mí no me entra Mm, porque sé que muchas veces he andado los dos lados. A veces yo he tenido la tremenda viga en mi ojo y he mirado el error para criticar al otro, porque muchas veces me asusta criticarme a mí mismo o qué sé yo. Prefiero criticar, es más fácil criticar al otro que criticarse a uno, pues, ¿no? Y, sí. y creo que eso es algo que nos pasa mucho, sobre todo a nosotros los cristianos, ¿no? Es curioso, pero los cristianos nos pasa. Somos buenísimos para mirar el pecado del otro, pero no miramos el nuestro, no hacemos frente. Y bueno, no quiero generalizar, pero creo que sin equivocarme, todos nosotros los cristianos en algún momento somos así o seremos así, eh, o que caemos en estos juegos, ¿no? Entonces, a mí me pega profundamente todo eso. Por ejemplo, en mi familia, yo sé que en mi familia, con mi esposo, con mis hijos, muchas veces he tenido la viga. He tenido la viga y he mirado a mi esposa, pero no la he mirado sacándomela, sino que he mirado con la viga, no he dicho, ya, mira, esto está haciendo mal. O a mis niños, esto. Entonces, parte de la casa también, toda esa crítica, pues, ¿no? Sí, sí, no, la otra vez, bueno, cuando recién llegué a Caviña, estuvimos entre varios estudios hablando del discipulado, la necesidad de tener amistades, amigos, relaciones que nos lleven a Dios. Y un punto era el punto ciego. No sé si has escuchado del punto ciego, Claro, sí. que todos los ojos tienen, todos nosotros tenemos puntos ciegos y salía el chofer, hay un punto en donde él literalmente no ve ni por el espejo, Sí, ni lo ve. Y aún físicamente el ojo tiene un punto ciego. ajá. Entonces, y, y- y eso llevaba a una enseñanza espiritual de Mm, que todos nosotros tenemos puntos ciegos, es parte de nuestra naturaleza ujú, tener puntos ciegos. No vemos con la misma facilidad nuestros defectos mm, o el daño que le hacemos a otras personas, como vemos los defectos ajenos y el daño que nos hacen a nosotros. Eso es muy ujú, bueno, es lo que hablábamos la vez pasada, recuerda sobre el ajá, perdón. Claro, pero esto es sí, porque nosotros vemos muy fácil lo que otros nos dañan, recordamos muy fácil lo que otros nos han dicho, pueden pasar años, ajá, no se nos olvida, pero no recordamos cuando, no sé si alguna vez te ha pasado que alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, mira, ¿te acuerdas de esta vez? Tú me dañaste muchísimo. Y tú, mm, yo estoy hablando de mí, ajá, y uno ni siquiera se acuerda sí, que dijo una palabra o hizo un mal gesto, una pachorrada, y wow, qué terrible, porque ni siquiera me acuerdo, para mí no existe eso, no, esos son puntos ciegos. ajá, Entonces, lo que está aquí Jesús, algo que tenía la cultura religiosa, que creo que no es distinta, es parte del corazón humano. La ujú, cultura religiosa de su tiempo era que tenían estos puntos ciegos. Se claro, creían increíbles, se sentían bien, pero no veían sus propios defectos, no ujú, veían el daño que estaban haciendo, no veían cómo estaban desatendiendo a los más débiles, a los más pobres, era solamente ley tajante. mm, Pero en eso era un problema, porque sí,
Mateo 23, Jesús creo que es el sermón más duro que hace. para los fariseos. Y habla de los fariseos y los maestros de la ley. Mm, Y ahí varias veces lo repite, como 6 veces estaba contando, como 6 veces como fariseo ciego, mm, maestro ciego, guía ciego, ciego, guías de ciego. mm, Entonces, la pregunta es, ¿de verdad no veían? ¿Qué es lo que no veían? ¿De verdad ellos eran ciegos, ciegos totales? ¿Qué es lo que no veían? Porque eran ciegos. mm, ¿Pero en qué aspecto eran ciegos? ¿Eran ciegos en ver los defectos de los demás? mm, ¿Eran ciegos en destacar los pecados ajenos? No, eso lo veían muy bien. mm. Entonces, ¿qué aspecto eran ciegos? Jesús destacó mucho el punto ese de lo que enseña la Biblia sobre el punto ciego. Ellos tenían grandes puntos ciegos, Sí. no los trataban, no tenían cómo verlo. Pero yo fácilmente yo soy ese fariseo Mm, que tengo grandes puntos ciegos en mi vida, pero yo creo que estoy haciéndolo bien. mm, Entonces, por otro lado, de ahí yo creo que a mí me ayuda el tener amigos, hermanos, que me critiquen, mm, porque no toda crítica es mala. Entonces ahí viene una pregunta, mm. ¿de verdad toda crítica es mala? Ajá. No, no, obviamente que no, pues. Yo Si tengo, es una pregunta, no. También depende cómo la tomemos y de quién viene, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. Lastimosamente, yo diría, y esto no pasa solamente en nuestra iglesia, ¿eh? O sea, pues, como estamos aquí hablando del contexto de iglesia, porque la pregunta que hacía Víctor la vez pasada, el comentario que él hacía, tiene mucho que ver con nuestra tradición religiosa, con nuestra cultura, donde generalmente, y de nuevo no quiero decir que pasa en toda la iglesia, ¿no? Pero generalmente los cristianos somos muy buenos para juzgar y criticar y ponernos a nosotros mismos como ejemplo para emitir juicio. Por ejemplo, Daniel Goleman, que es un escritor, un psicólogo, ¿no? Que es muy famoso, escribió un libro que se llama precisamente El punto ciego, y él habla acerca de estas limitantes que nosotros tenemos, ¿no? Se refiere básicamente que hay una especie de bloqueo mental, y es real, ¿no? Las personas nos bloqueamos muchas veces porque tenemos miedo a ser descubiertos, ¿no? Por ejemplo, el que vive de la imagen esconde generalmente algo que no quiere que se vea. El que generalmente, como tú decías, anda riendo y no tiene razón para reír, sino que se ríe por todo, de repente puede ser, estoy diciendo de repente porque no quiero nuevamente ser enfático, pero generalmente lo que pasa es que uno utiliza una imagen para ocultar lo que hay dentro, ¿no? Y le da miedo que se lo descubran, le da vergüenza que lo expongan, o simplemente es demasiado orgulloso para reconocer que, pucha, hay algo en su vida que no anda bien y que eh, no quiere mostrar a los demás. Pero sí, este Goleman habla acerca del punto ciego y de un autoengaño. Él dice que es un autoengaño, básicamente, este tema de, de creerse algo que uno no es. Y, y estas cosas no solo hay en el mundo religioso, también en el mundo secular, ¿no? En los matrimonios, por ejemplo, nosotros que aconsejamos tantas parejas, nos damos cuenta, por ejemplo, del autoengaño que vive la esposa y el esposo, del miedo que tienen de decir lo que realmente sienten. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la esposa los deje o que el esposo les engañe o incluso que caigan en algo peor, ¿no? Entonces mm, hay tantas cosas escondidas que nos hacen también criticar, juzgar a los demás por temor a ser descubiertos o a ser enfrentados. Entonces, esto es algo que pasa en nuestra iglesia, que pasa en las iglesias en general, en diferentes movimientos. La hipocresía, ¿no? El ponerse a mirar lo malo que hace el otro para tener a quien juzgar. Y fíjate que viene desde los niños, de la cuna viene, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero desde que somos pequeños, por ejemplo, es más fácil criticar al que no metió el gol, al que no metió claro, el gol, al que se le fue el penal. Oh, pero ¿cómo? Y uno no hace nada. Por eso, o los que están en el estadio, como creo que hablaba yo una vez con la iglesia, los que están en el estadio mirando a los jugadores del partido, ¿no? Pero ¿cómo? Estamos todos ahí alborotados porque no meten el gol, pero ninguno de nosotros está jugando. Entonces, que ese es increíble, yo pensaba en eso,
eso mismo, de como, oh, pero ¿cómo se perdió este gol? ¿Cómo se perdió este penal? Si era tan obvio. Claro, pero yo estoy sentado tomándome un café en la casa con otros amigos, no hago ejercicio nunca. O sea, ¿cómo critico? Sí. ¿Con qué facilidad critico? Y está bien, yo creo que hay algo que es normal que yo diga eso, pero cuando esto pasa más, pasa a ser mi forma de vida, Mm, también ya, eso mismo que hago con el fútbol, también lo puedo hacer en la iglesia. claro. Pero ¿cómo? Oh, qué fome, esta predicación no lleva a ningún lado. Pucha, el predicador aburrido. Oye, sí, pero tú no sabes cuántas horas hay detrás de eso, cuánto trabajo hay, pero Ajá. solamente criticamos, enjuiciamos, Mm, descalificamos, pero a la vez no tomamos en cuenta lo que hay detrás y muchas veces ni siquiera, es lo triste, yo critico con los brazos cruzados. mm, Ah, claro. ¿cómo voy a estar haciendo esto? Y la persona ahí está sudando, haciendo su trabajo para Dios. Entonces, Mm, claro, el tema de la crítica tiene mucho, yo creo que tiene muchos ángulos. Yo no creo que ajá, toda crítica sea mala, creo que hay una crítica necesaria, edificante. Hay un proverbio claro. que habla de eso, por aquí lo tenía anotado, el proverbio 15:31, dice que el que atiende la crítica edificante habitará entre los sabios, el que atiende la Mm, crítica edificante. Entonces, no sé si todas las versiones dicen eso, al claro. menos la NBI dice eso. Entonces, hay crítica edificante. Necesito ser criticado para Ujú, crecer, porque si yo pienso que todo está bien, algo ujú, raro hay en eso, que no ajá, tengo nada más en que crecer, ya caí en un punto ciego donde no, en un estado ciego en donde mm, no voy a seguir creciendo. Pero el punto que estamos exacto. viendo ahora es el corazón que hay detrás. O sea, Mm, hay crítica cuando Jesús está hablando, la escritura que tú citaste, está hablando de la crítica hipócrita, exacto. de Ajá. la crítica destructiva, no la crítica edificante. Ujú, Leía la otra vez en esa escritura de Hebreos, ujú, Hebreos 4, cuando dice toda la escritura es, no, dice, no, esa no. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que cualquier sí, espada de dos filos. sí. Dice, penetra hasta lo más profundo. Dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una parte de ese texto, si uno va al texto, al menos el Kailogos, y Ajá, literalmente sí. es critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, interesante, ¿no? Entonces, la Biblia nos critica. A mí, yo leo Claro. La Biblia me critica. Oye, David, no estás haciendo bien esto. Ajá. Esto mismo. Es como, oye, David, ¿por qué estás criticando, juzgando a otros? Mm, No me está criticando a mí la palabra. Lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo para edificar, o lo estás mm, haciendo simplemente porque eres alguien crítico. ajá. Pero es buenísimo eso que tú dices, porque fíjate que de hecho, y esto yo creo que tiene que ser una convicción en nosotros, pensando en la Biblia. ¿No? La Biblia debe llamarnos a nosotros a la autocrítica, porque es el espejo, pues, ¿no? Cuando uno mira la Biblia, la lee, es el espejo que debe, o sea, debemos mirarnos en ese espejo, porque ahí está la perfección, eso es lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, si yo leo la Biblia, pero la Biblia no hace nada en mi corazón, no me somete, por ejemplo, a mí, en mis pensamientos, en mis intenciones, como dice Hebreos 4, pues entonces algo no anda bien, ¿no? Algo está bloqueándome para yo poder eh, recibir esa crítica que es constructiva, que es edificante. Obviamente que va a doler, porque muchas veces duele esa crítica que hace la Biblia hacia nosotros, pero al mismo tiempo nos va a construir, ¿no? Va a desarrollar algo en nosotros, va a desarrollar carácter, como hablábamos hace un tiempo atrás, va a ayudarnos a darnos cuenta del error en el que hemos caído para pedir perdón, por ejemplo. Es que no tiene esta capacidad de autocrítica en base a la escritura, yo creo que está en problemas, porque probablemente se ha convertido en uno de esos hipócritas de los que habla la escritura también, que critica, pero en realidad la palabra no habita en él, ¿no? Sino que está habitando más bien el pensamiento egoísta, el pensamiento orgulloso, la imagen, todas esas cosas que los seres humanos tanto defendemos, ¿no? El hecho de presentarnos de una manera que no somos, de mostrar algo que no tenemos, de hablar de cosas que no sabemos. Tenemos la costumbre de eso. Entonces es tan importante poder mirarlo de esta manera. Por otro lado, como tú dices, en temas religiosos y en términos de iglesia, esta crítica que no es edificante afecta tremendamente el corazón. Y si una persona no tiene la capacidad, por ejemplo, de recibir esa crítica negativa, procesarla
e incluso responder de buena manera a la otra persona en base a lo que le dice, fácilmente puede alejarse, se puede ir, se puede perder incluso la fe. Entonces, es de mucho cuidado. Yo creo que por eso también Jesús es tan fuerte con los religiosos, ¿no? En Mateo 23, como tú dices, pero al mismo tiempo aquí, en ese pasaje con los mismos discípulos, porque él le está enseñando a los discípulos en contexto, ¿no? Les dice, les habla acerca de no ser hipócritas. Se te apagó todo. Sí, estaba hablando acá. Entonces, en ese Apagaba el sentido, audio. creo que es bien importante considerarlo. Eh, Sí. entonces, no sé, eh, yo he vivido las dos cosas, como te digo. He recibido la crítica edificante muchas veces. Muchas veces yo le agradezco a mi esposa porque ella ha sido mi mayor crítica y sus críticas obviamente vienen porque desea lo mejor para mí. Edificante. He recibido tus críticas también. Y aunque a veces no me han gustado tus críticas porque eres medio Sí. pesado, así como para... Pero he luchado por pero me cambiar acuerdo eso. que Estamos trabajando en eso. eh, me han ayudado, ¿no? Me han ayudado a crecer y yo sé que tú también recibiste las mías, también recibiste mis críticas y críticas buenas, críticas pesadas, ¿no? Pues yo también soy pesado, pues, ¿no? Tú sabes, tengo, tengo mi lado chiquitito, pero tengo mi lado Sí. pesado. Entonces, también la recibiste, pues, y sabes lo que se siente. Los dos sabemos lo que se siente el ser muy criticado, porque hemos sido muy criticados. Y eso es fuerte, ¿no? Entonces yo entiendo cómo algunas personas pueden sentirse cuando son muy criticadas y muy humilladas, porque Sí. lo hemos sido, tanto tú como yo, hemos vivido esta crítica, hemos vivido la humillación pública, hemos andado en la boca de los demás, porque eso es fácil, ¿no? Y, y bueno, todo eso, como dice Claudia también en el chat del Facebook, nos ayuda a nosotros a desarrollar humildad, que es importante, muy importante. Sí, algo que me gustó mucho aprender. Bueno, una es con respecto a la crítica, nuevamente, siempre volvemos a lo mismo, tratar el corazón. Primero empieza, Claro. tengo que aprender a tratar mi corazón. Mm, Cuando critico, ¿qué es lo que me está molestando? Me está molestando que las cosas no se hagan de acuerdo a mi criterio, me está molestando que los demás no actúen en forma de lo que yo pienso, y siempre tengo la mejor idea. ¿Cuál es el punto central de mi crítica? ¿Soy yo? ¿Todo tiene que ser como yo digo? ¿O estoy luchando por edificar a mi hermano? mm, ¿Por construir en él algo que lo acerque más a Dios? ¿Es por amor lo que estoy haciendo? Pues mm, simplemente porque estoy enojado, me molestó, estoy vomitando. O sea, es claro, tan importante ver el corazón, qué es lo que sale del corazón. La Biblia sí. dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay espacio Mm, para la crítica, hay espacio porque todos ujú, necesitamos crecer, todos tenemos puntos ciegos, entonces necesitamos animarnos unos a otros. mm, Pero, claro, como dice en Santiago, ¿no? En una parte dice que el hombre enojado no obra lo que es justo ante Dios. Entonces, mm, no, exacto. algo que he aprendido yo es, porque tiendo a ser muy enojón, creo que eso es parte de mi naturaleza, No te creo. es parte de, es parte de mi naturaleza. Ahora, con Dios he aprendido a llevar mi naturaleza a Dios, entonces no le hago caso, me someto a Dios, pero Mm, una alerta en mí, una lucecita es, mm, ¿te está molestando? ¿Quieres hablar esto porque estás enojado? mm, No, el hombre enojado no obra lo que es justo ante Dios. Espera, mm, trata el corazón, manténlo en paz. mm, Si hay algo que te dolió a ti, trátalo y perdónalo. ¿Te acuerdas lo que veíamos la semana pasada? Perdónalo. mm. Ajá, Ahora, si claro, vas a hablar, que sí, sea para darle gloria a Dios, no para claro, desahogarte tú. Tú no eres el punto principal en esta ecuación, es Dios. exacto. Hazte a un lado. Sí, ujú, Entonces, eso me ha ayudado a tratar, pero para mí es muy fácil criticar, es como, ujú, veo mucho más fácil los defectos, las cosas que no se hacen bien, que ujú, lo bueno, pero he aprendido con Dios ujú, a, a ser edificante. Si mm, voy a criticar, que sea por amor, que sea en un ajá, ambiente sano. ¿Por claro. qué? Porque en la Biblia hay un proverbio, que siempre lo cito, no me acuerdo ahora dónde está, pero
la frase pero dice que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en la lengua. O sea, yo Mm, puedo dar vida con mi lengua y yo puedo matar. exacto. ¿Cuántos asesinos podemos andar caminando por ahí? Mm, Que exacto, no, es no cierto. matamos el físico, matamos el espíritu de la persona. Ajá. Matamos su relación con Dios. ¿Cuántos cristianos han dejado de ir a la iglesia porque alguien los Mm, trató mal, les habló mal, mm, les mató el espíritu? Y hay palabras que duelen tanto, que hacen sí, más daño que una pistola, que un cuchillo, que un puñal. es cierto. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso Jesús era tan serio con esto de la lengua y la forma de Mm, expresar las cosas y la crítica y la mm, hipocresía. claro. Sí. No, lo que tú dices, mi hermano, es realmente, eh, es verdad, es verdad. Cuando no sabemos manejar, por ejemplo, las cosas que decimos, ¿no? Eh, yo recuerdo, pues yo recuerdo tantas veces que me han dicho cosas bien hirientes, o sea, y tú sabes, no hemos conversado sobre eso y he recibido muchas críticas de esas, pero también esto es importante porque a veces nos quedamos lo que nos dicen nada más, ¿no? Y utilizamos lo que nos han dicho, lo que nos han hecho como una excusa para no avanzar, por ejemplo, ¿no? Porque me heriste, me trataste mal. Y yo entiendo, hubo un periodo en nuestra vida con mi esposa, por ejemplo, cuando recién teníamos como un año de matrimonio, en que, tú sabes, se dividió la iglesia en Santiago en ese tiempo. Estábamos en Viña del Mar, tuvimos que regresar a Santiago con mi esposa. Enfrentábamos la infertilidad, enfrentamos un liderazgo nuevo. El líder que estaba en la iglesia se fue para otro movimiento, quedamos líderes jóvenes sin experiencia dirigiendo el grupo. La experiencia no estaba ahí en el momento, sino que estaba en otros lugares y recibíamos dirección pues una vez a las 500. Y honestamente herimos tanto como nos Mm, hirieron. Y hubieron momentos en que con mi esposa nos afirmábamos de los brazos, no sé, de las manillas de la silla de la iglesia donde estábamos, porque teníamos ganas de irnos. O sea, todo lo que escuchábamos muchas veces, incluso de la predicación, sentíamos que era directamente hacia nosotros. Entonces nos agarramos firmes de los asientos para no levantarnos e irnos, porque queríamos salir. Y recibíamos y recibíamos. Y llegábamos a la casa y llorábamos y hablábamos del dolor que sentíamos. Todavía recuerdo una vez a mi esposa que me mencionaba un comentario ahí estando casi a punto de dormir y ella ya estaba con una carga emocional fuerte eh, por todo lo que te mencioné. Y más encima venían más críticas de aquí, más críticas de acá. Y teníamos que sostener el grupo de la iglesia porque era difícil sostener a los hermanos. Más encima soportar, mucha era terrible, ¿no? mm, Eh, y muchas personas no lo pueden soportar porque esa crítica que no es edificante afecta tan profundamente la autoestima, afecta profundamente la fe, como tú dices, ¿no? Todas estas cosas que vienen con una intención doble, ¿no? Cuando no es como dice la escritura, la respuesta amable calma el enojo, sino que más bien viene una respuesta que no es amable, sino que trae furia y enciende más bien las mm. llamas del corazón y la cosa se pone seria. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que luchar para poder tener la capacidad de ir a Dios, mirarlo a Él. Por eso Hebreos capítulo 12 dice, fijen la mirada en el Señor o pongan sus ojos en Él, porque ahí está realmente el que soportó, sufrió la mayor cantidad de crítica de todo el mundo. Y todavía, incluso los cristianos somos re críticos de Cristo, ¿no? Decimos, yo soy cristiano, pero criticamos a Cristo con nuestro actuar. Eh, entonces él soportó todo eso y la verdad es que mirarlo a él es la única manera, en mi opinión, obviamente, de poder ver a nosotros antes que a los demás. Y es verdad lo que dice Claudia. Déjame leer un comentario que dice Ujú. Claudia. Bueno, Claudia menciona la, que la crítica también nos ayuda a desarrollar humildad, que es correcto. Y también dice crítica que viene del dolor y no del amor. Mejor la llevamos a Dios. Claro, pues, ¿no? Eh, Eso es algo que hay que manejar con Dios. Hay que manejarlo con Dios. Uno no puede trabajar la crítica
descargándose con los demás. Eso es, incluso es injusto, diría yo, ¿no? Es injusto que yo me descargue, por ejemplo, nosotros, que yo me descargue contigo. O sea, tengo enojo en mi corazón. Algo que me dijiste no me gustó y enseguida ¡fam! Te mando todo lo que me hace sentir. Pero como veíamos la vez pasada, ¿no? Generalmente no somos conscientes de lo que causamos en el otro. Entonces, debido a eso también muchas veces criticamos incluso al otro, pero sin pensar en lo que estamos causando. Es una cuestión bien difícil de lidiar, bien difícil de tratar. Fíjate que Goleman dice en su libro, o hay un comentario ahí, ¿no? Él dice, el cerebro humano es capaz de filtrar selectivamente la información que recibe. Y solo quiero leer hasta ahí. Pero dice que el cerebro humano es capaz de filtrar selectivamente la información que recibe. Ahora, el punto es qué hacemos con esa información, cómo la procesamos. Si alguien nos habla en un tono y con un gesto que no nos agradó, cómo procesamos eso que nos llega y cómo expresamos los pensamientos que estamos sintiendo. Entonces, es bien importante poder manejar con Dios la estabilidad emocional de uno también, ¿no? Si no, queda la escoba. Yo me acuerdo de una clase de Juan Reú, esos años, eh, Ujú. que él hablaba de la crítica, decía, él hablaba de la humildad, de cuánto amamos la verdad, de cuánto amamos la verdad, decía, pero el que ama la verdad la ama aunque la reciba desde lugares que no son tan eh, alegres, tan bien expresados. Decía, cuando viene un hermano y te habla en mala forma y te critica, pero tú sabes que lo que te dice es verdad. Mm, Entonces decía, también eso requiere humildad de mi parte de claro. reconocer la verdad, porque yo amo la verdad. Wow, esto lo voy a tomar, pero voy a hacer a un lado esto otro. El Mm, modo, la forma, la intención, ya eso él tendrá que quedarse con eso, y eso también hay que tratarlo de. mm, Pero me llamaba mucho la atención eso, cuánto amo la verdad. Pero esto mm, requiere un esfuerzo, un buscar a Dios, porque es más claro. fácil cuando alguien me dice algo, que puede ser verdad, pero me lo dice en pésima forma, yo tiendo a, Mm, no, todo lo desecho. ah, Pero también eso a la larga puede ser una excusa en mi vida para no querer crecer, porque es verdad, el hermano tiene que ujú, hacerse responsable de lo que él ha hecho mal, ujú, pero yo tengo que amar la verdad. Y exacto. si yo sé que esto que me está diciendo es verdad, esto me puede llevar a crecer. Ahora, por eso dice, el proverbio dice, el que atiende la crítica es edificante. O sea que hay Claro, críticas que yo no necesariamente tengo que atender. claro. Eso también es cierto. Porque Ujú. hay alguien que critica porque es criticón nomás. Hay gente que Sí. critica porque son envidiosos, hay gente que critica Ajá. porque siente celo, hay Mm, gente, en el mundo estamos hablando. sí. Entonces, es como, esto es simplemente porque está criticando. Está Mm, bien, tiene que tener su corazón con Dios, pero yo no lo atiendo. También se trata de eso, de mm, filtrar sí, filtrar lo que voy a dejar que me afecte, porque si algo claro. veo que no viene de Dios, que no es verdad, que no viene del Espíritu de Dios, entonces déjalo pasar. O sea, pero esto requiere madurez porque es Claro. más fácil tomarlo personal. Lo que piensa de Sí. mí este hermano. Sí. Demanda madurez y también amor. Yo creo que esa es una de las cosas que también demanda, porque poder amar al que está criticando es lo más difícil, ¿no? Ah, Gladys también nos menciona esta escritura de Romanos. Bueno, ella dice, por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, está hablando de cuando Pablo está hablando a los romanos ahí, eh, en Romanos capítulo 2. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros te condenas, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Claro, lo que dice la escritura es correcto. También Edgar, Chacho, ¿cómo está? Chacho se está conectando ahí. La crítica debe ofrecerse de manera respetuosa, con buenas intenciones y basada en la palabra de Dios. Claro, es así. Ahora, fíjate, David, que, escucha, aunque nosotros no queremos, esto también pasa en el contexto religioso. Y como tú dices, necesitamos ser maduros, ¿no? Uno tiene que ser maduro, no más duro, sino que maduro para poder recibir la crítica de quien viene.
porque hay personas que de pronto, como dice Pablo también en la carta a los Corintios, hay personas que son inmaduras, pues, ¿no? Que son carnales, como dice él. Eh, y la gente carnal todavía tiene toda esta cosa del mundo, todavía tiene todo el orgullo, la envidia, el materialismo, todas estas cosas que son de la carne, ¿no? Están ahí. Y obviamente una persona carnal no nos va a criticar antes, que va a enfocarse, por ejemplo, para nosotros que trabajamos en el ministerio a tiempo completo, una persona carnal criticar el por qué recibimos salario por no hacer nada, porque generalmente la gente dice, no, es que los pastores, que los maestros son unos Mm. flojos, vagos, eh, y bueno, hay de todo, ¿no? No voy a decir, no, pero hay de todo. Es el inmaduro, el que tiene problemas emocionales muy serios, y, y se me fue la señal por un momento, no sé, tal vez Dios no quería que dije. Vamos a esperar que vuelva la señal. Ahí está volviendo. Ahí volvió, volvió la señal. Te veo estático, pero te escucho bien. Ah, ya, ya. Hola, ahora sí. Sí, ahí te estás Bueno, moviendo. sí, 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 es la conexión, porque estoy ocupando una conexión probablemente un poquito más de menos velocidad o algo así. Pero no, te decía que probablemente Dios no quería que dijera eso que dije, o que iba a decir y ¡pah! Se cortó la transmisión. Eh, de hecho, hasta se me olvidó lo que estaba diciendo con todo lo Hay personas de que esto. critican, incluso, por ejemplo, algunos critican a los líderes, a los pastores, o personas dicen, Ah, ¿por qué claro, están claro, recibiendo claro, un claro. sueldo así? Y yo también lo hacía, ¿no? Antes de ser misionero y de recibir salario a tiempo completo, también lo hacía. Y creo que es la tónica en muchas personas, que criticamos, incluso siendo cristianos, criticamos a nuestra propia gente, a nuestros propios hermanos. Y ahí es donde se hace más daño, ¿no? Cuando nos criticamos entre nosotros. Entonces Mm. el hermano maduro, también como habla Romanos 14 y 15, tiene que saber lidiar con las personas que están hablando y recibir lo que dicen, pero no tomarlo personal en el fondo, ¿no? Sino que escuchar, porque siempre el crítico tiene algo que decir, ¿no? Siempre hay algo que está mostrando algo o de su corazón para lidiar o que uno pueda aprender. Obviamente duele muchas cosas, pero es parte, pues, ¿no? Es parte de todo esto. Así que en eso, en eso estamos. Pero bueno, ¿querés cerrar con algo? Pues ya, wow, no, pues creo que no sé si estamos en la hora. Yo estoy un poco Son las desactualizado, no sé. 10:23. 10:23. Y teníamos que terminar. ¿A qué hora teníamos que terminar? A las 9:30, 10. 10. Sí, nos pasamos. Pasamos. Como una media hora casi. Bueno, pero ¿querés cerrar con algo para no quitarles tiempo a los que están Es, mirando? es que yo creo que necesitamos la crítica, Mm, pero la crítica edificante. Pero la mejor manera, la mejor forma de animarnos unos a otros a crecer es en un ambiente de amor. Y mm, la iglesia debe ser ese ambiente de amor, donde yo tengo hermanos que me cuidan, que me conocen tal como soy, que mm, saben qué me va a hacer bien, qué me va a hacer mal. Y necesito confiar también. mm, Pero para eso está la iglesia. Entonces, pero mm, no es eso de venir y decir la verdad. Muchas veces socialmente tenemos esa idea de, yo soy tan honesto mm. que yo te digo la verdad, cueste lo que Ah, cueste. Pero, ¿sabes qué? Ese honesto, un día ante Dios puede ser juzgado como un asesino, mm, es porque mató verdad. a cuántas personas con su honestidad, Mm, espiritualmente hablando. ujú, Entonces, preocupémonos por construir ambientes sanos entre nosotros como iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar seguro, un lugar donde sepamos que estamos siendo amados.
Ujú. Si yo me siento amado, yo acepto la corrección de quien yo sé que me ama. Y por otro lado, tratemos el corazón también. Busquemos edificar, porque si solamente queremos criticar, ¿por qué Mm, criticamos? mm, ¿Cuál es el punto? El punto es lo que me molesta a mí. Yo soy el centro del universo, entonces lo que mm, no está de acuerdo a mi idea, tengo que criticarlo, porque si ese es el punto, eso es idolatría. Entonces, por eso mm. digo, son cosas serias. Ajá, Por un lado, tenemos que crear un ambiente de amor seguro en la iglesia. ¿Se mm, acuerdan cuando Jesús criticó a las iglesias? Y Jesús ajá, sí las criticó porque Él es el Señor. Tiene todo el claro, derecho de criticarlas como Él quiera. Pero claro. Jesús usó el sándwich. Ajá, sí. Esta cualidad, esta cualidad, esta cualidad. La Ujú, crítica y después esta cualidad, esta cualidad, esta cualidad. La crítica va al claro, medio, no es solo, vamos, pum, te digo, me doy media vuelta, me voy. sí, O sea, tenemos que exacto. incluso con la crítica edificante, tenemos que aprender a cómo aplicarlo. ¿En Mm, qué minuto? ¿Cuál es el tiempo oportuno? ajá. Sí, es cierto, no es cierto. O de repente podemos esconder la crítica en la franqueza, ¿no? Es que yo soy franco, digo las cosas de frente. Bueno, hay mucho para hablar sobre esto y Es mucho. seguramente nos da para muchísimo tiempo más, pero yo personalmente te agradezco mucho, mi hermano, por conectarte esta mañana y bueno, por estar juntos también a pesar de la distancia. Espero que ya podamos vernos pronto y podamos charlar face to face, cara a cara, como se dice. Sí, Así que, pero bueno, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que también eh, has pasado y has vivido en en este corto momento que queda grabado en la historia. ¡Wow! Ya me puse poético. Bueno, poético. Porque estás en Chile. sí. Está bien. Bueno, mi hermano, un abrazo grande, cuídate mucho Un y abrazo, saludos a todos los saludos. que se conectaron también. Esperamos que haya servido lo que hablamos hoy día y si quieres que hablemos de algo especial también, cuéntanos por el Face, en el chat y bueno, estaremos hablando. Cuídense mucho, que tengan un buen martes y que lo pasen bien. Chao a todos, bendiciones. Chao, chao. Un abrazo.